Mega FM. Un punto de vista diferente con quienes son parte de la información, el análisis, la opinión precisa. En Al Día con Vigía. Las 7:04, estamos para dar cumplimiento a nuestra agenda de invitados. El día de hoy estamos en 22 de agosto del 2024. Qué gusto para nosotros en esta mañana saludar ya con la doctora Teresa Salas Haas, es epidemióloga en vigilancia sanitaria del Hospital Quito de la Policía Nacional, para hablar este tema. Bueno, un tema de actualidad y sobre todo que existe mucha preocupación en nuestra comunidad. Es más, la gente se está alterando mucho y queremos más bien llegar a la conciencia para que se tranquilicen. Hay que tener calma y sobre todo tomar precauciones con esta enfermedad como es la viruela símica o la viruela del mono. Vamos a hablar el día de hoy qué es y cómo se puede prevenir. Doctora, qué gusto tenerla acá. Bienvenida, buenos días. ¿Cómo está? Buenos días, muchísimas gracias. Sí, claro, la viruela símica, ahora por la OMS llamada como Mpox, un poco para evitar discriminaciones que se daban con este término de viruela del mono. Esta existe ya desde hace muchísimos años, aproximadamente fue descubierta en 1950 en los monos, en el sector de África, especialmente África Central y Occidental, y en 1970 ya se declaró el primer caso en un humano, en un niño de 9 años de la República Democrática del Congo. Entonces, esta viruela ya la hemos tenido ya hace muchísimo tiempo, incluso ha habido, como por decirlo, brotes en el año 2023 en Estados Unidos, y el último, también en 2019, 18 y 17, y el último que tuvimos fue en el año 2022, que se llegó, sí, a nuestro país. En el año 2022 se tuvo aproximadamente a nivel nacional como 460 casos, y en el año 2023 estuvo 250 aproximadamente. Y lo que va en el año 2024, hemos tenido casos de la viruela del mono, 6, pero claro, hay que recalcar que son de un clado específico que venía circulando antes, que es el clado 2B, y el que sacó la alerta sanitaria de importancia internacional, la OMS, el 14 de agosto, es del clado 1B, que hasta el momento se presume que está solamente en el área de África. En sí, la viruela del mono es contagiosa, pero se contagia por el contacto directo especialmente, por ejemplo, con las lesiones que tiene o por contacto sexual. Y también cuando una persona está hablando con otra, es decir, por los fluidos de la saliva. Entonces, las recomendaciones son obviamente el lavado de manos primordial, el evitar contacto con personas que tengan algún tipo de erupción en la piel y el uso de la mascarilla. Doctora, muy buenos días. Y justamente usted hablaba que ya en el país en el 2022 existían varios casos. ¿Por qué la alerta en este 2024? Claro, la alerta en el 2024 es porque es de otro clado, es decir, como otra cepa del virus que se presume que es un poco más contagiosa. En lo que va en África, en la República Democrática y sus países vecinos, hay aproximadamente como unos 2.000 infectados y tiene como 400 fallecidos, es decir, una letalidad más o menos del 3%, y por eso es un poco la alerta sanitaria internacional, pero claro, tenemos que recordar también cuáles son las condiciones de vida específicamente de las personas del África, que es un continente en su mayoría pobre, ¿no? Ahora, doctora, ¿cómo se manifiesta? Ya, en los primeros días se manifiesta con fiebre, dolor muscular, cansancio, fatiga, y después de los 5 días ya empieza una erupción en la piel, que usualmente es desde la cara para abajo, como vesículas. Primero son como unas masitas sobre la piel que se llenan un poco de agua, después se umbilican, se pueden llenar también de pus. Se caracterizan porque se presentan... ¿Como unas ampollas? Como ampollas, como la varicela. Es similar más o menos a la varicela. Incluso si hay una persona que aparentemente tiene varicela, pues hay que hacerle el diagnóstico también para viruela símica, ahora que estamos en de la alerta
internacional. Esto es desde la cabeza para los pies. Esta, a diferencia de la varicela, también puede aparecer en las palmas de las manos y en las plantas de los pies y en la región genital, en la parte anal, en las mujeres, en la parte de la vulva también, en hombres, en la parte del pene. Doctora, ¿qué tan letal puede ser esta viruela? ¿Puede complicar el deceso o la muerte de una persona? Claro, verá, con el clado anterior, que es el 2C que se manejó, que tuvimos a nivel del país, hubo una letalidad del 0.5, es decir, que menos de 1 de cada 100 pacientes enfermos por la viruela del mono fallecieron. Ahora bien, hay personas que son más susceptibles, ¿no? Como son mujeres embarazadas, tienen riesgo de perder al bebé, pacientes con cáncer, pacientes que sufren algún tipo de enfermedad que disminuye su sistema inmunológico, es decir, por ejemplo, pacientes en diálisis, con enfermedades crónicas, y también en pacientes de VIH que no tienen tratamiento. Mire que una nota decía, y usted lo manifestaba, que hubieron algunos problemas aquí en Ecuador también de contagios, pero acá el Ministerio de Salud manifestaba que había indicado que algunos casos confirmados están monitoreados, estables y ambulatorios, y que no había mucha preocupación, y me remarcaba que han fortalecido acciones y estrategias de prevención, detención temprana, seguimiento, control y monitoreo frecuente para evitar posibles contagios. ¿Qué hacer con estas personas contagiadas? Ya, primero, si hay alguien que aparentemente tiene como varicela, se tiene que pensar que es viruela del mono. Las personas tienen que mantenerse en aislamiento, es decir, en una habitación sola, con un baño solo. Cuando tengan las lesiones, de preferencia tener ropa que cubra sus lesiones, el uso de mascarilla y también de utensilios de cocina propios para ellos. Tienen que mantener un aislamiento hasta que se caigan las costras por completo, es decir, más o menos unas 4 semanas. Entonces, de los casos que se han reportado en el 2024, el último fue en el Hospital del Guasmo, es un paciente con Mpox, pero del clado 2C, y están 2 pacientes en seguimiento que fueron contactos de este paciente. Entonces, las medidas son aislamiento, uso de mascarilla, lavado de manos, preferiblemente toda la ropa también que utilice la persona, lavarla aparte, ¿no? Porque se puede contagiar no solamente por relaciones sexuales directas o tocar las lesiones, sino también por fómites, que se llaman, que son al tocar utensilios o cosas que utilizó el paciente enfermo, por ejemplo, como sábanas o la ropa. Doctora, ¿cuál es el tiempo de recuperación una vez ya una persona contagiada? Y estas ampollas lo deja cicatriz ya a la persona, por ejemplo, en el rostro, ¿se puede observar? Depende del tamaño también de la cicatriz, ¿no? Usualmente, si hay mucho efecto de rascado, puede dejar cicatriz. El tiempo aproximado de convalecencia, por decirlo así, son como los primeros 15 días que presenta la fiebre, luego la erupción, pero luego a los 17 días posteriores las lesiones se van secando, pero aproximadamente hasta que se resuelve el cuadro son de 2 a 4 semanas. ¿Esto puede llevar a la muerte? En pacientes con factores de riesgo, sí. Pueden desarrollar infecciones de la piel por sobreinfección bacteriana. También pueden ser infecciones en la sangre por esta sobreinfección bacteriana, o también pueden hacer procesos infecciosos del sistema nervioso central. ¿Cómo debe ser el tratamiento a la persona infectada, doctora? El tratamiento es sintomático, o sea, se trata al paciente, por ejemplo, para la fiebre, el malestar, hidratación, para las lesiones, en caso, por ejemplo, si se nota que tiene algún tipo de sobreinfección con manejo de antibiótico-terapia, pero el tratamiento es sintomático y hay en algunos países que utilizan también antivirales, pero bueno, aquí en el país no tenemos la adquisición de esos, pero es síntomas, como el COVID, más o menos, por decirlo así. Pues esto, ¿existe de pronto el riesgo de que esto se convierta en un brote mayor? Existe el riesgo de que se convierta en un brote como que el tuvimos en el 2022 a nivel internacional, sí, pero afortunadamente se ha probado de que es una enfermedad que se puede llegar a controlar. Por ejemplo, nosotros empezamos a tener Mpox desde el
más o menos julio del 2022 y ya para mayo del 2023 ya no se presentaban tantos casos a nivel nacional. Tanto es que al 2024 tenemos apenas 6 casos. Puede presentarse, pero se puede controlar de mejor manera. Doctora, usted lo manifestaba que no solo se transmite a través de relaciones sexuales, pero las prendas, ¿qué se debe hacer de esta persona que está infectada? Claro, las prendas debe hacerse un lavado aparte, separado, ¿no? El virus no sobrevive luego del, por ejemplo, lavado o secado. Tienen que manejarse aparte las prendas de la persona enferma. Existe, ¿desde qué edad puede darle esta enfermedad, doctora? Desde cualquier edad. Pueden ser de los niños. Sí, o sea, la mamá puede transmitir el virus al recién nacido. Usualmente depende de la etapa del embarazo, puede producir abortos. Un recién nacido que tenga contacto con alguna persona enferma puede ser, a cualquier edad puede dar la enfermedad. La prevención es lo importante, doctora. Sí, la prevención. Cabe recalcar que en el brote que se tuvo en el 2022, la población afectada en su mayoría fueron varones entre 20 a 49 años. ¿A qué se debe ello? Porque cuando hay contacto sexual es como cuando hay mayor posibilidad de contagio. Por eso se incita a la población a mantener relaciones seguras y al utilizar anticonceptivos. Doctora, usted manifestaba varias acciones para prevenir, especialmente, recuérdenos, ¿qué debemos hacer? Si presenta síntomas como fiebre, malestar general, fatiga, dolor muscular, utilizar inmediatamente la mascarilla, evitar el contacto con las personas, incluso los familiares, si es una persona que lo puede hacer. En el caso de ser un menor de edad, pues el cuidador también obviamente se tiene que poner mascarilla. El lavado de manos constante. Si empiezan a aparecer las lesiones en la piel, taparlas con ropa, evitar la manipulación. Y preferiblemente estar en un cuarto y obviamente acudir a un facultativo. Doctora, ¿existe una vacuna para esta viruela símica? Sí, existe la vacuna. De hecho, en el año 2023 el Ministerio de Salud Pública adquirió más o menos unas 5.000 dosis que se pusieron especialmente en el personal sanitario que hacía atención a las personas con esta enfermedad y también a personas con factores de riesgo, es decir, por ejemplo, la población que vive con el virus de la inmunodeficiencia humana. Por las noticias de que el ministerio va a hacer la adquisición aproximadamente de unas 10.000 dosis más, pero esta vacunación tiene que ser orientada a la población de riesgo. La OMS no aconseja que sea una vacunación en masa en la población como fue con el COVID-19. Es decir, no se puede una persona sana a acceder a esta vacuna. No, una persona sin factor de riesgo, no. Y aparte de eso, la adquisición pues que se va a hacer de las vacunas no es una cuantía tan importante como para poder vacunar a toda la población. Hay que enfocarse en la población en riesgo, por ejemplo, personas que viven con el virus de inmunodeficiencia, al personal sanitario también que hace la atención a este tipo de personas, médicos, enfermeras, laboratorio clínico que hace la toma de la muestra. Y más aún, yo creo que también algo muy importante es no automedicarnos. No tenemos esa cultura nosotros de prevención en el país. Sí. Y a veces nos automedicamos, lo que le queda bien a una persona pensamos que nos va a quedar bien a nosotros. Claro, exactamente. Si presenta estos síntomas hay que acudir a un médico, al centro de salud más cercano, a su médico de cabecera, al médico de su preferencia. Y claro, por ejemplo, los síntomas se pueden confundir también mucho como lo es con el dengue, por ejemplo, fiebre, dolor muscular, malestar. Entonces, en las enfermedades es preferible no automedicarse. Doctora, ¿es tan letal como la COVID-19 este virus? ¿Perdón? ¿Es tan letal como la COVID-19 este virus? No, por lo menos en nuestro país no se ha presentado. Ha presentado una letalidad en lo que fue el brote del 2022 apenas del 0.5%. Doctora, ¿por qué en la actualidad
estamos mirando y se van presentando varios virus. Ahora se está hablando también de este virus Oropauche y de otros virus más. Tuvimos el COVID, este virus símico, el Oropauche recientemente, que se está hablando ya que tenemos 2 personas fallecidas en Brasil. ¿A qué se debe ello? Yo creo que siempre ha existido, por ejemplo, como la viruela símica, pero la pandemia del COVID nos dejó una gran experiencia y los sistemas de vigilancia han mejorado. Entonces, al tener yo, no es que existían casos y ahora no, sino que se hace un mayor diagnóstico de los casos. Entonces, ya podemos saber, por ejemplo, quizás algo antes de una enfermedad que se desconocía, ya por medio de la vigilancia epidemiológica se hacen más diagnósticos y se presentan más casos que tiene a nivel mundial. Doctora, también el tema del nerviosismo, la ansiedad de la ciudadanía, ¿esto puede complicar, ser un factor también para el contagio? Puede ser un poco, no hay que crear pánico. Yo creo que en ocasiones mucho las redes sociales, en vez de informarnos, nos desinforman. No es lo mismo hablar de Mpox que de COVID-19. O sea, piensan que quizás va a haber una pandemia como fue con lo del COVID, encierro, pero hay que recalcar que son enfermedades distintas, con distintos modos de transmisión, que el COVID a nivel respiratorio tenía una R súper alta, el de la viruela símica del clado 2C, bueno, apenas 1 por cada contacto que tenía la persona. Entonces, no hay que caer en pánico, hay que preferible informarse de redes oficiales, por ejemplo, el Ministerio de Salud Pública o la Organización Mundial de la Salud, buscar un poco sobre la enfermedad y tener medidas, el uso de la mascarilla y el lavado de manos. Tanto para los niños como para todas las personas. Exactamente. Eso hay que tomar muy en cuenta, el uso de mascarilla, el lavado de manos, pues volver a eso que aprendimos con el COVID-19, doctora. Sí, volver a las buenas costumbres, ¿no? El lavado de manos, por ejemplo, si salimos en alguna parte o utilizamos el transporte público, llegamos a nuestro domicilio, lavarnos las manos, el uso de alcohol gel, que también podemos hacer la higienización, y si una persona tiene síntomas, por ejemplo, empieza con fiebre, puedes utilizar la mascarilla. También, por ejemplo, el Mpox no es lo único, recientemente tuvimos un aumento de los números de casos de COVID, de la nueva variante que está circulando y también de casos de influenza. A eso iba, doctora, que en estos últimos meses ha habido también estas epidemias, diríamos, acá en el país, porque la mayor parte de gente o tiene COVID o tiene infecciones respiratorias. Sí, entonces las personas que tienen síntomas respiratorios tienen que hacer uso obligatorio de la mascarilla. Y obviamente lavarse las manos frecuentemente y también evitar el toparnos la cara, los ojos, la nariz, la boca con las manos. Estas recomendaciones hay que tomar muy en cuenta. Pues, ¿es motivo para preocuparnos, doctora, al momento? Es motivo para mantenernos en alerta. Yo creo que ese es un estado que tiene que estar siempre en relación a nuestra salud. Sobre todo. Muchísimas gracias a usted. Muchas gracias. Tal vez algo más que decirles a nuestra audiencia, doctor. Solamente que recuerden que si lleguen a presentar síntomas tienen que acudir a un médico y que el Ministerio de Salud Pública ha publicado el día de ayer que los casos de viruela símica que se presentan a nivel de Ecuador son del clado anterior y no tienen que ver con el clado actual, y que de preferencia utilicen medios oficiales para mantenerse informados, la red del Ministerio de Salud Pública y también de la OMS. Muchísimas gracias. Muchas a usted, gracias. La doctora Teresa Salas Haas, epidemióloga en Vigilancia Sanitaria del Hospital Quito de la Policía Nacional, nos acompañó el día de hoy hablándonos sobre este tema, la viruela símica. Amigos oyentes, hay que tomar las medidas respectivas, hay que tener calma, sobre todo, mucha gente está muy alarmada con ello. Hay que tener calma y estos consejos que nos brindó el día de hoy a tomarlos en consideración. Muchísimas gracias, estuvo con nosotros en Al Día con Vigía.